Hay muchas cosas que dice que son muy brutales sobre irse, sobre quedarse, sobre lo difícil que es ser venezolano hoy y en pleno 2025. Welcome to the podcast of La Chama de Venezuela. I'm saying it in English, but quédate, because we all need to talk about this, aunque nadie lo diga, with Carla Love. Hey mi gente, bienvenidos a otro video en este espacio que estamos creando como comunidad en este canal de YouTube para drenar lo que muchos sentimos, aunque nadie lo diga. Me estoy topando porque este canal es nuevo con algunos contenidos muy interesantes de otros youtubers y creadores de contenido. Uno de ellos es Nanutria, que es un comediante venezolano, es un genio. Él creo que está en Argentina, si mal no recuerdo, está haciendo un podcast maravilloso con otras dos personas, creo, no estoy muy informada, pero me topé con un video de él muy serio, por cierto, que él dijo que grabó con intención a solas porque quería expresar mucho de lo que está sucediendo en Venezuela. Él creo que quería llevar su stand-up o quizás el mismo contenido del podcast que está haciendo con otros muchachos a Venezuela, y creo que el contexto es que simplemente se echó para atrás, pero por temas muy razonables y la gente no entiende por qué. Entonces él se tomó el tiempo de hacer un video completo que voy a tratar de colocarlo por aquí. No sé todavía cómo hacerlo muy bien, pero voy a tratar de hacerlo para que lo puedan ver y lo puedan disfrutar. Está muy bueno, él da un contexto bien general de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido y de lo difícil que es ser venezolano en el 2025, cosa que me pareció súper interesante y muy bien planteada. Entonces hace como un mes grabó este video, me topé con él, lo estuve escuchando. Hay muchas cosas que dice que son muy brutales sobre irse, sobre quedarse, sobre lo difícil que es ser venezolano hoy y en pleno 2025, porque a raíz de lo que sucedió en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en el 2024, mediados del año 2024 en julio, obviamente se robaron las elecciones, pero la estrategia magistral de María Corina Machado hizo que se generaran las pruebas para decirle al mundo que en Venezuela estamos en una dictadura y que esta gente no quiere soltar el poder. Y con pruebas en la mano quedó en evidencia que se robaron una vez más las elecciones presidenciales. Y obviamente de ahí en adelante ha sido todo un gran proceso muy complicado en nuestro país. Venezuela es inexplicable e indescriptible hoy día. Por los resultados de esas elecciones presidenciales, muchos países del mundo empezaron a desconocer al dictador Nicolás Maduro como autoridad gubernamental en Venezuela. Y por ende, eso crea un mini caos para los venezolanos dentro y fuera del país, porque el caso de las embajadas, para tú tener un pasaporte venezolano, para tú poder tener opciones de identificación que te permitan proceder a la legalización, los venezolanos somos los más afectados porque se nos hace muy cuesta arriba poder tener los requisitos que necesitamos para vivir bien fuera de Venezuela. Ese fue uno de los puntos que más me llamó la atención, porque es cierto, sobre todo con lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos en temas de migración, que eso es para hacer un video entero sobre el tema. Hay mucha información allá afuera y al mismo tiempo desinformación. Por eso es importante que cuando busques información, cuando quieras aprender de este tema, vayas a fuentes con credibilidad. La verdad es que el podcast que se lanzó Nanutria está de análisis y de enviárselo a muchas personas para que más o menos puedan entender algo que me dio mucha risa, y al mismo tiempo entiendo perfectamente que él comentaba es que es difícil explicarle a la gente afuera lo que vivimos los venezolanos. Esta sensación de sentirnos rechazados donde estamos, esta sensación de... Otra cosa que él decía y que muchas personas comentaban en el video es que hay gente... No sé cuál sería el adjetivo, que incluso se ha atrevido a despreciar su nacionalidad venezolana por todo lo que estamos viviendo. Y creo que eso es algo muy triste. No encuentro el adjetivo para describirlo, pero muy triste e innecesario. Entonces, ser venezolano hoy, en pleno 2025, es bastante complicado. Sentimos rechazo, sentimos apoyo. Estamos como en una montaña rusa de emociones con tantas cosas sucediendo alrededor, además, en el mundo. Y yo quise leer un poco acerca... Hay un montón de comentarios que me encanta porque eso es parte de lo que nos permite drenar lo que muchos sentimos, aunque nadie lo diga. Y me sorprende que aún hay gente que sigue encontrando en estos podcasts, y por eso me animo a continuar aquí en el canal, sigue encontrando en estas conversaciones una manera de drenar. Y por eso, si conoces a alguien que quiera unirse también a esta comunidad, envíale este video, porque nos necesitamos unos a otros. No podemos vivir esta vida solos, y muchísimo menos si emigraste, se te va a hacer fácil vivir solo. Necesitamos a otras
estas personas. Y estos espacios, aunque en digital, creo que nos ayudan un poco a reflexionar. Yo siempre me voy por el hilo de humor, pero al mismo tiempo reflexión, porque cuando meditamos y reflexionamos, de alguna manera Dios nos da la sabiduría para tomar buenas y mejores decisiones. Así que quiero leer algunos de los comentarios que estuve leyendo como parte de esta conversación que creó Nanutria. No sé tampoco en qué canal de YouTube, pero de nuevo espero conseguirlo en algún momento o al final del video colocarlo para que ustedes lo puedan ver. Y espero que ustedes también puedan reflexionar conmigo y dejar sus comentarios para que hagamos catarsis digital y podamos crecer juntos. Voy a empezar con José Mendoza. José Mendoza escribió: no conocía la sensación de desahogarme escuchando a alguien. Gracias por el capítulo. Víctor escribió. Qué interesante, porque definitivamente estos espacios son para eso, para poder desahogarnos. Pero qué lindo esto de hablar que hay una sensación de desahogo cuando escuchas a alguien. Ojalá este video también pueda hacer lo mismo para ti. Nancy Carrizo escribió: me llegó muy fuerte este mensaje. Desconocía la situación de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Moviliza mucho saber que cada uno de ustedes, esté donde esté, la pasa duro. Como argentina, mi respeto y admiración. Nanu, qué bueno que no tengas miedo de abrir los ojos a través de tu palabra. Qué buen mensaje. Es bien interesante que esta chama que es de Argentina haga ese comentario, porque es bien fácil criticar, sobre todo cuando los medios de comunicación han hecho un trabajo intenso por malponernos a causa de unos poquitos que fueron enviados por los dictadores a todo el mundo para hacernos la vida más miserable, no solamente dentro, sino fuera del país. Y es bien interesante que haya este tipo de empatía por hermanos como los argentinos. Y así como Nancy, hay muchos otros en el mundo. Cristian comenta: ojalá algún día su situación mejore. Soy argentino en Argentina y no tengo problema en ver venezolanos en mi país, porque sé por lo que pasan y también porque sé que no vienen aquí a hacerse pasar por víctimas o a romantizar su condición. Vienen aquí a trabajar, a buscar una mejor vida, a tratar de ayudar a sus compatriotas, y eso es muy admirable. Me lastima mucho escuchar historias de allá y tener que imaginar el caos que se debe vivir allí y estar preocupados todo el día. La libertad en algún momento tiene que llegar y ojalá para su gente sea pronto. Fuerza, Venezuela, Argentina está contigo. Oye, si conoces a un venezolano, dale un abrazo. Lo necesita. Denise comenta por acá: qué difícil escuchar hermanos latinoamericanos hablando de la cruda realidad de las dictaduras. Soy de Costa Rica, con un presidente rayando en el autoritarismo, gente apoyando sin ver las señales. Qué impotencia, porque cada día pasa y escuchar estas realidades se siente mucho más real. El terror que podríamos vivir. Arriba, Latinoamérica unida. Inés Ortiz escribió un mensaje largo pero muy interesante. Ella escribió: soy venezolana en Venezuela, viviendo en Caracas. Escuchen esto, porque quizás esto pueda ayudar a muchos a entender lo que estamos viviendo en Venezuela, los venezolanos, y también fuera de ello. Pero el contexto dentro de Venezuela es muy interesante. Hay muchas perspectivas y parecen haber dos realidades allí en el país, que cuando lo escuchas de la gente que está dentro de Venezuela, creo que cobra un poco más de sentido y te permite entender lo que se está viviendo allí. Inés dice: venezolana en Venezuela, viviendo en Caracas, en una zona que antes del chavismo era clase media alta y ahora es clase media baja. Allí difiere un poquito de Inés, porque la clase media ya no existe en Venezuela. O tienes dinero o no tienes dinero. La gran mayoría ha sido empobrecida en el país. Pero ella dice: tengo agua una sola vez a la semana del servicio corriente. Miren, una sola vez a la semana tiene agua. Y el tanque subterráneo del edificio surte agua 25 minutos. Un día sí y un día no. Es decir, que una sola vez a la semana parecen tener agua durante la mayoría del día, y luego un día sí y un día no tienen agua durante 25 minutos. Porque en el mismo edificio tomaron la administración de una manera que pudiese distribuirse con el recurso del tanque que tienen allí para poder surtir agua a las personas. Ella dice: aún no hay escasez, pero un cartón de huevos cuesta casi $8. Recuerden que en Venezuela el salario mínimo es menos de $2. Entonces, si un cartón de huevos cuesta $8, y si se paga en dólares, hay que pagar el impuesto del IVA, que es de 3%. Todo está por las nubes, y antes que vengan a decir que $8 no es nada, recuerden que los salarios aquí están por el suelo. Recuerden, menos de $2 mensual es el salario mínimo de un venezolano. Hacer trámites en entes gubernamentales es una tragedia, porque debido a la falta de inversión en el sistema eléctrico, se teme que se venga un nuevo apagón. Para quienes no saben, en Venezuela recurrentemente hay apagones por estados y nacionales. El último fue de aproximadamente
aproximadamente más de 3 días. No recuerdo si fue entre 3 días o 5 días sin luz en todo el país. Eso es algo que nadie entiende, pero no les puedo explicar lo caótico que fue. Eso también va para otro video. Ella continúa: las oficinas del gobierno trabajan. Miren qué interesante. Las oficinas del gobierno trabajan lunes, miércoles y viernes mediodía. Así de parasitario es el sistema de esta gente. Y los martes y jueves no trabajan. Estamos ciertamente en vísperas del 2016. Para quienes no saben, del 2014 en adelante, Venezuela ha sido un infierno en diferentes momentos: guerras, muertes, protestas, en fin. La brecha entre el dólar paralelo y el oficial es de 24 puntos. Aunque los comercios están obligados a cobrar al dólar oficial, suben los precios para poder mantenerse. Para que se pueda entender, ella explica: antes $100 al cambio en bolívares paralelo y oficial era casi la misma cantidad. Ahora hay 3 tipos de cambio: el oficial del Banco Central de Venezuela, el paralelo y un promedio con 11 puntos de diferencia entre uno y otro. Hice énfasis de dónde vivía al inicio de mi comentario porque en Caracas vivimos en una burbuja. Ciertamente Caracas es la capital de Venezuela y por ende allí se siente un poco menos, porque siempre se ha manejado esta idea que si Caracas está muy mal, allí sí que se va a levantar el país, y por eso tratan de tener Caracas como lo mejor posible. Pero ella dice: porque en Caracas vivimos en una burbuja, entre comillas, no se compara en lo más mínimo con lo que se vive en el interior del país, que es todavía peor, sin servicio eléctrico, sin agua y sin gas. Ese es otro problema: el suministro de gas, que está controlado por los jefes de cada comunidad del chavismo, y no venden todos los días el gas hacia el interior donde viven familiares de ella, supongo. A veces tienen que cargar con las bombonas de gas, llevarlas hasta un sitio, esperar por horas a que llegue el camión para poder comprar, intercambiar, dan las bombonas de gas y reciben una vacías, obviamente, y reciben una llena, y hacen largas colas por combustible también. Son interminables las colas. Esto llegó a suceder en una temporada en Caracas, no sé si sigue sucediendo ahora. Recuerdo saber de esto, pasar de un día a otro más de 24 horas haciendo una cola o una fila para poder surtir tu carro de gasolina. También era otro tema increíble. Ella dice: la gente hace fila dentro de los vehículos un día y tienen que estar allí un día antes para poder comprar. Gracias por alzar la voz por los que aún quedamos aquí. Aplaudo su valentía o quizás su imprudencia al hacer este episodio teniendo familiares aquí. Ciertamente, Inés, en estos días grabé un video en el Día del Periodista, lo voy a colocar por acá, donde dije exactamente lo mismo. Grabé ese video con miedo, aún cuando estoy viviendo fuera de Venezuela. Es impresionante, impresionante. Daniela Sarmiento dice: ser venezolano es doloroso y a la misma vez da orgullo. Qué buen comentario. Jorge Díaz dice: yo migré a Chile en el año 2018 y fue un choque muy grande encontrarse gente que te hablaba súper neutral sobre los venezolanos, pero que entre líneas nos miraban como menos. Con los años siguientes y en el año 2020 fue palpable cómo aumentó la xenofobia. Yo afortunadamente no viví nada más allá del típico "es que nos están invadiendo", que son comentarios que nos dicen. Y era difícil encontrar trabajo. Estoy súper de acuerdo contigo de no caer en la trampa de venezolanos buenos o malos, que este es un comentario interesante que hace la Nutria ahí en el video. Somos venezolanos, aunque se nos ponga más difícil el juego. Actualmente estoy en España después de casarme y bueno, actualmente puedo decir que los españoles, o al menos los que me he encontrado, son abiertos con nosotros los latinos en general. Pero creo que lo importante es apoyarnos y crear lugares seguros donde reunirse. El tema de Chile es muy interesante de comentar porque quizás allí es donde más fuerte se ha sentido la xenofobia para muchos venezolanos. George Harris, que es un humorista venezolano, creo que ha sido desafortunadamente quien ha tenido la oportunidad de exponer esta xenofobia en Chile de manera más lamentable, pero que nos permite también ver que hay un trabajo mediático muy fuerte que ha tratado con amarillismo de exponer lo malo, cuando la mayoría de los venezolanos que hemos sido exiliados de nuestro país hemos salido a buscar un mejor futuro, hemos salido huyendo, pero también hemos salido para dar lo mejor que tenemos a donde quiera que vamos, aunque nadie lo diga, aunque ningún medio de comunicación lo resalte. Borinesia dice por aquí: me choqueó tanto llegar a Venezuela, invitar a mis amigas a salir y que me dijeran que el agua llegaba en ese día a su casa y no podían salir porque tenían que recoger agua y hacer sus oficios.
todo está tan normalizado que da tristeza. Este comentario me pareció muy interesante porque he escuchado y he visto mucho que para quienes regresan, sea de visita o a vivir algún tiempo para intentar ver si es factible volver o no, no se adaptan, no pueden adaptarse nuevamente cuando tú sales de Venezuela y te das cuenta que todo funciona afuera y que en Venezuela nada funciona porque estos dictadores tienen el juego entre ellos mismos, lo único que funciona es lo que está alrededor de ellos, pero para los venezolanos es difícil vivir dentro de su país. Situaciones como estas son muy interesantes porque ciertamente me identifico mucho con la frase que dice todo está tan normalizado que da tristeza. Yo a veces me encuentro con preguntas que hago a personas que viven allí y me responden de maneras que yo pienso, pero eso no es normal, pero eso no está bien. Pero hay que estar dentro, porque a mí también me pasó antes de irme, hay que estar dentro para darte cuenta que lo que tienes que crear es resiliencia y tratar de avanzar con las situaciones que tienes enfrente. Y no puedes criticar a la gente que lo normaliza, porque estar allí es tener que, quizás internamente no es que estés de acuerdo, es que necesitas avanzar y no quedarte pegado en que, bueno, no funciona, no sirve, pero tengo que seguir trabajando y viviendo. Por eso esa frase es tan agridulce, todo está tan normalizado que da tristeza. Es como, no te voy a criticar, pero al mismo tiempo qué triste que no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Los venezolanos no deberían normalizar la miseria en la que viven, pero tienen que seguir viviendo. Y nosotros desde afuera también tenemos que entenderlo. Sashi escribió: Nanu, gracias por este episodio. No sé si es porque vivo en Venezuela y me identifiqué tanto que me pareció corto y durante todo el episodio estuve con sentimientos encontrados y escalofríos. No nos acostumbramos a las locuras que vivimos a diario. Simplemente buscamos la vuelta para poder seguir soportando. Se va la luz, tenemos lámparas recargables, mini UPS, etc. Y aún así tratamos de resolver ante cada situación. Estás muy al tanto de todo lo que sucede, que no tengo nada que agregar. Solo gracias por tenernos siempre presente. Tenía mucha ilusión de verte con mis chamos, no pierdo la fe, en algún momento se nos dará la oportunidad. Esto porque Nanutria quería ir a, no sé si llevar el podcast o el show o un stand-up específico a Venezuela, pero evidentemente con lo que está sucediendo en Venezuela no es conveniente para muchos volver, es un peligro, es un riesgo de hecho. Me llama la atención que con todo lo que está viviendo, como en el comentario anterior, la resiliencia es evidente en las palabras de Sashi. Decir en algún momento se nos dará la oportunidad es parte de la resiliencia que como venezolanos hemos tenido que desarrollar. Enhorabuena. Frank Macuma dice: gracias Víctor, soy uno de los que sigue en Venezuela y aquí estamos viviendo en lo que se puede sin llamar mucho la atención. Ya saben, casos como el de Merlis Oropesa nos ponen muchísimo a pensar. Hay que seguir avanzando. Crismar Salazar dice: no sabía cuánto necesitaba este episodio. Para mí es muy difícil tener 22 años sin familia en Perú y no saber qué hacer y tener que lidiar con preguntas como ¿por qué no sacan a Maduro? Aquí nosotros sacamos a cualquier presidente. Este comentario de Crismar me llama mucho la atención, primero por lo joven que está y tuvo que salir de su país sola, sin su familia, y segundo porque nuevamente nos encontramos ante personas que no son venezolanas, que no entienden. A mí me pasa muchísimo con amigos americanos que aunque yo les trato de explicar lo que sucede en Venezuela y ellos muy amablemente tratan de entender, yo creo que por mucho que se los dibuje, nunca lo van a terminar de entender al 100%, porque es que a Venezuela hay que vivirla y solo nosotros los venezolanos que hemos vivido esta desgracia de dictadura durante más de 25 años, solo nosotros entendemos el costo, el sacrificio, el dolor, las lágrimas, la tristeza, los rotos que estamos a causa de esta desgracia, de tanta injusticia. Entonces creo que podríamos tratar de seguir explicando a quienes nos reciben en diferentes países en el mundo, y creo que es válido, creo que está bien, creo que es necesario, creo que tenemos que seguir haciéndolo, pero también creo que no deberíamos ser tan duros con nosotros mismos, quizás porque no nos entienden demasiado, quizás porque no hay tanta empatía como esperaríamos, pero no es culpa de quienes nos escuchan y nos reciben. Ellos están tratando de hacer lo mejor que pueden y ellos también tienen su historia. Probablemente todos los que emigramos no nos interesamos demasiado por conocer la historia, la cultura, todo lo que ha sucedido en el lugar al que llegamos, y eso también podría ser una contraparte de esta realidad. Es mucho más fácil demandar de otros lo que esperamos que ponernos también en la posición contraria. Así que, Crismar, te entendemos muchísimo. No saber qué hacer y tener que lidiar con ese tipo de preguntas es duro, pero ánimo, y espero que, bueno, no sé ni siquiera si veas este video, pero espero que Dios te guíe en todo y pueda bendecirte y darte la fortaleza para que continúes y para que en algún momento te puedas volver a reunir con tu familia.
Voy a agarrar un último comentario más. Valentina dice por acá, excelente episodio, es una perfecta fotografía del momento emotivo y normativo que sufren los venezolanos dentro y fuera del país. Casi el 25% de la población ya forma parte de la diáspora. Además de lo que explica Víctor, continúa diciendo Valentina por acá, resalto que padecemos un gobierno que desistió de cumplir sus funciones más básicas como respetar el derecho a la identidad de sus ciudadanos al negar el acceso a la documentación a quienes viven fuera del país. Este es un punto muy importante, de hecho lo comentaba al inicio del video y yo le agregaría la descripción de gobierno dictatorial, para entender por qué no respetan absolutamente nada. Y nos hacen la vida miserable no solamente dentro, sino fuera de Venezuela. Ella hace un pedido de esta información al gobierno de Milei, hace otros comentarios más y que con temas de pasaportes vencidos, el tema de los pasaportes es bien complicado para los venezolanos en este momento. Número 2, que se recuerde que Venezuela fue hasta hace poco más de 25 años un país democrático donde se respetaban las leyes y los derechos humanos y no se apresaba a nadie por ser opositor a un gobierno, aunque ya conocemos millones de historias al respecto. Si no, parece que el chavismo ha sido eterno, pero no es así. Por eso la mayoría de los venezolanos aspira a un cambio pacífico y democrático y por eso el liderazgo de María Corina Machado ha sido tan decisivo. Este recordatorio me pareció muy interesante porque ciertamente parece que el chavismo ha sido eterno. Es que a una generación completa nos ha costado toda la vida, pero vamos a recordar eso y vamos a animarnos en esto. No ha sido eterno, no es así y no deberíamos, ni quisiera que perdiéramos ni la fe en Dios ni la esperanza que esto va a cambiar, que la justicia va a llegar. Puede que tarde, pero mi gente, siempre llega. Dios es justo, Dios es fiel y cuida de nosotros. Si tienes más comentarios y quieres unirte a la conversación, déjalos acá. Si sabes de alguien que se puede identificar con muchas de estas historias y comentarios de venezolanos dentro y fuera del país, o de argentinos, chilenos, costarricenses, gente de tantos países, mexicanos, colombianos que nos han recibido y que saben que el venezolano está tratando de hacer lo mejor que puede. Entonces envíale este video, hagamos eco de buenas noticias y hey, bienvenidos todos. Aquí vamos a drenar lo que muchos sentimos, aunque nadie lo diga. With Carla Love.